Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en familia nuevamente. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, por habernos puesto en el reino tuyo, en el reino de tu amado Hijo, Señor. La vida que tú nos has dado, Señor, es una vida buena, agradable, perfecta. Es una vida que nos lleva, Señor, cada día a que podamos disfrutar de ti, Señor, de conocerte a ti cada día más y más, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque esa es la vida que tú nos has dado, una vida que es por la eternidad, Señor. Gracias, porque hay más de una razón para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre y para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, a ti sea toda la gloria y la honra, Padre bueno. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a nosotros para que nos enseñes, nos instruyas, ayúdanos a que cada día nuestra mente y nuestro corazón esté abierto para recibir la palabra que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te doy, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor es bueno y en todo tiempo nuestro Dios amado es bueno. Nunca, nunca, nunca de nuestros labios debe de dejar de dar esa honra al Señor, de declarar que Él es bueno. Porque gracias a su amor y a su bondad, nosotros podemos tener lo que tenemos. Gracias a su amor y su bondad podemos decir que aún podemos respirar, aún podemos movernos, los que podemos movernos. Y si no te puedes mover, aún puedes respirar. Aún tu corazón está latiendo porque hay un propósito, porque Dios es bueno. Aunque no respiras, porque ya está en la presencia del Señor, porque el Señor siempre anhela a sus hijos, a quienes lo aman y a quienes los buscan. Amén. Y en esta mañana, siguiendo nuestro tema que estamos llevando ya unas semanas, empezamos con vivir corandeo, que ¿se acuerdan? Es vivir una vida consagrada a Dios. Amén. Nuestro mayor anhelo delante del Señor es que cada día nosotros vayamos consagrándonos más a Dios, vayamos desarrollando esa vida que Dios quiere que tengamos, una vida sola, una vida conforme a Él. La vida de Dios es una vida maravillosa, pero no es una vida que es de la noche a la mañana, es una vida que lleva un proceso en el cual nosotros vamos siendo cada día, dice la palabra del Señor, transformados y cambiados hasta llegar a una plenitud, ¿no? Conforme a la imagen de nuestro mismo Señor Dios. Amén. Y en esta semana vamos a continuar con estos hábitos, esas formas de vida, cómo nosotros tenemos que ir adoptando de nuestra forma, de nuestro diario vivir. Vimos la primera vez que era la oración, ¿se acuerdan? Luego era tener fe en Dios, que si empezamos a orar, significa que vamos a tener una comunión constante con el Señor, que no simplemente es que yo hable, hable, hable o pida, 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 sino que yo esté escuchando del Señor. Escuche su dirección, escuche la respuesta a lo que le pido, escuche su corrección, escuche todo lo que necesite escuchar de Él. Luego, tener fe en Dios. Pocos tenemos fe en Dios. Mucha gente puede creer en Dios o saber que existe un Dios, pero no tienen fe en Él. Tener fe en Dios significa que yo confío en el Señor, que aunque las circunstancias sean totalmente adversas, yo creo en el Señor, tengo fe en Él, que todas las cosas van a cambiar, porque si estoy en Él, todas las cosas son posibles. Luego vimos que tenemos que constantemente estar meditando la palabra de Dios. Nuestra meditación debe ser algo constante en nosotros. Meditar la palabra de Dios nos debe llevar a que nuestra vida con Dios debe ir más allá de un simple leer la Biblia, sino que debe llevarnos a que nosotros empecemos a llevar una vida mucho más cercana a Él, de conocerlo, de ir más allá de una simple lectura, de saber qué cosa es lo que Dios me está diciendo, qué cosa es lo que Dios me está hablando. ¿Ven? Obedecer a Dios, obviamente, luego que yo paso un tiempo con el Señor, paso meditando en su palabra, ¿qué voy a hacer? Voy a obedecer al Señor. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros escuchamos de Dios. Si leo la palabra, Dios me está hablando en ese momento. Yo escucho la voz del Señor, pero pocas veces obedezco lo que me dice que haga. Y tenemos que ser hijos obedientes, porque ya sabemos qué pasa con los desobedientes. Pero los obedientes dice que reciben la bendición del Señor. Punto 5, vimos que tenemos que depender del Espíritu Santo. El Señor sabía que nosotros por nuestros propios medios no podemos conseguir nada. Necesitamos depender del Espíritu Santo constantemente. Si yo no dependo del Espíritu Santo, ¿saben qué va a pasar? Mi vida va a ser una vida hueca, una vida vacía. Pero cuando esté dependiendo del Espíritu Santo, mi vida va a tener un sentido, va a tener una razón, porque voy a estar en los caminos y los propósitos de Dios. Porque el Espíritu Santo no me va a llevar a otros caminos. El único camino al cual el Espíritu Santo me va a llevar es a los caminos del Señor. Amén. Entonces, todo lo que estamos viendo nos va a ir ayudando a nosotros a que nuestra intimidad con el Señor, nuestra vida consagrada al Señor sea cada día mucho más real, más vivencial.
¿no? Porque mucha gente puede decir, sí, yo vivo con Dios, pero puedo vivir una vida como a mí me parece. Pero Dios no quiere que vivamos una vida que me parece, sino una vida que le agrade a Él. Vimos la semana pasada de que tenemos que ser generosos. Dios es generoso y Él anhela que nosotros seamos generosos. Generoso significa poder dar de tu corazón, dar lo que tú recibes. Si Dios te da algo, entonces tú lo compartes, tú lo das. ¿No? Ser generoso es como el Señor mismo nos mostró, dice que de tal manera Dios nos amó, que Él nos entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios mostró su generosidad, hizo tangible su generosidad, no simplemente fue una palabra. Dios no quiere simplemente dichos, sino hechos. Amén, hechos. Y Él lo demuestra con hechos. Amén. Y hoy día vamos a tomar un punto muy interesante que nos va a ayudar a poder entrar a un nivel de vida donde Dios te va a quitar un gran peso que tal vez estás cargando en este momento. Dios te va a llevar de repente ahora a un nivel de vida donde tú vas a empezar a ver que la vida que Dios quiere que vivas es una vida por encima de las circunstancias. Pero vivir por encima de las circunstancias no es una vida que simplemente se da porque, bueno, pues ya yo leo la Biblia o porque simplemente yo asisto a tal lugar. No. Eso te va a llevar básicamente porque Dios quiere que tú empieces a vivir una vida como Él como Él lo ha diseñado, en la gracia del Señor. Amén. Hoy día vamos a tratar ese tema. Nuestro tema el día de hoy es viviendo en la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a vivir en la gracia de Dios? Básicamente para que podamos entender claramente si realmente yo estoy o no estoy en la gracia, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Porque nuestra vida está directamente ligada a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, entonces hay una razón para poder cuestionarlo o de repente suponer algo. Pero lo que dice la Biblia es real, es verdad. Entonces la palabra del Señor dice en Efesios 2, capítulo 8 y 9, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y dice que esto, dice, no, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros leemos este texto suena muy interesante, pero acá hay verdades en tu vida que van a transformar tu vida de una manera radical. Si nosotros leemos versículos antes de este capítulo 2 de Efesios, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, muertos, sepultados, muertos en delitos y pecados. Todo ser humano que aún no ha tenido su encuentro personal con Jesús está muerto en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano. ¿Qué hizo? ¿Qué puede hacer un muerto? Si yo le pregunto a usted, ve a una persona que ha muerto, ¿qué puede hacer ese muerto? ¿Puede hacer algo para salvarse? ¿Qué puede hacer? Un muerto está literalmente muerto, no puede hacer nada, es inerte, es como un libro, que es un ser, que es un objeto que está inerte, no se puede mover por sí mismo. Y cuando el ser humano deja de morir, o sea, cuando está muerto, no puede hacer nada. Por lo tanto, la salvación, el hombre para su salvación no puede hacer nada. El hombre cuando se trata de hacer agradar a Dios haciendo una cosa, haciendo otra cosa, no va a poder salvarse. Porque está muerto dentro de sus delitos y pecados. Aún estando en esa condición, dice la palabra de Dios que Dios tuvo misericordia de él. Y justamente este verso 8 y 9 dice que por gracia son salvos. Por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. O sea, si Dios nos salvó por la gracia, Dios anhela y desea que nosotros vivamos por esa misma gracia que nos salvó. Dios no solamente quiere usar la gracia para salvarte y luego vive tu vida como una desgracia, no. Él quiere que seas salvo por gracia y que vivas por gracia. Y este accionar, amados hermanos, no es algo que tú puedas hacer. ¿Qué dice la Biblia? Pues es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. O sea, Dios te lo regaló a ti, tú no hiciste nada, no tuviste que hacer ningún esfuerzo para ser salvo. Dios te salvó porque te ama, porque tuvo misericordia de ti. Viéndote muerto en tus delitos y pecados, Él por gracia te salvó, ¿no? Y no fue por ninguna obra que hayas hecho.
No es porque ahora sí yo hice tal cosa, o porque yo me porté bien, o porque yo hice tal cosa, Dios me salvó. No. El Señor te salvó porque te ama y lo hizo por gracia. Amén. La gracia del Señor hizo que el ser humano pueda entonces acercarse delante del Señor, ¿no? Y amados hermanos, este plan que mostramos aquí en Efesios 2, 8, 9, la salvación que es por la gracia de Dios, no es algo que pasó de casualidad. Dios desde el principio siempre anheló tener cercanía con el hombre, ¿no? La gracia del Señor nos va a llevar a que podamos nosotros vivir una vida eterna juntamente con Él. No es una vida relativa, no es una vida más o menos, no, es una vida buena con el Señor. Amén. Es una vida buena con el Señor. Y Él quiere que nosotros empecemos a vivir una vida bajo la gracia de Dios. Amén. Entonces, hoy ya vamos a empezar a hablar acerca de la gracia de Dios. Entonces vamos a ver qué cosa es la gracia de Dios. ¿Qué ha pensado usted que es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia que ha hecho esto posible? Porque la gracia de Dios, amados hermanos, en nuestra vida va a transformar nuestra manera de vivir de una manera radical. Pero muchas veces nos hemos confundido con la gracia. Muchas veces hemos tomado la gracia de Dios como es gratis, Dios me ama y siempre me va mal. Yo empiezo a vivir de una manera desordenada, de una manera liberal, libertina, ¿no? Pablo decía, vivir en la libertad que Cristo nos ha hecho libres, pero no vivamos una libertad o sea, no tomemos esta libertad para tomarlo como un libertinaje, como una carta libre para yo hacer lo que me dé la gana. Como sé que Dios me va a perdonar, yo sigo viviendo como quiero y no. Lo que Dios está diciendo es que Él te ha dado la gracia para que tú vivas libre, ¿no? En una nueva vida que Él te ha dado. Y el Señor anhela que tú empieces a vivir esta vida que Él te da. ¿Y dónde empezó todo esto? ¿Cómo el ser humano pudo hallar esta gracia? ¿Cómo el ser humano pudo recibir esa gracia de Dios? ¿Cómo el ser humano pudo salvarse por medio de esa gracia? Antes que Jesús venga, el mundo estaba viviendo bajo la ley. La ley, amados hermanos, no es mala. Muchas veces le hemos puesto a la ley como si fuera algo malo. Pero no, la ley nunca ha sido mala, porque la ley viene ¿de quién? ¿De quién viene la ley? ¿De quién viene la ley? De Dios. ¿Quién dio los 10 mandamientos a Moisés? Es Dios. Entonces yo pregunto, si Dios dio los 10 mandamientos, pregunto, ¿es malo o es bueno? Es bueno. Lo que pasa es que nosotros nos hemos enfocado simplemente en un punto de la palabra de Dios y hemos ignorado la parte más esencial, lo que apuntaba hacia lo que somos nosotros. Entonces Dios creó la ley con un propósito para que el hombre sea instruido ¿en qué? En la verdad de Dios, para que el hombre pueda acercarse a Dios, para que el hombre pueda conocer a Dios, para que el hombre pueda recibir las bendiciones de Dios. En Deuteronomio decía, ¿no? Que si nosotros, decía, ¿no? Si cumplimos la ley del Señor, ¿qué va a pasar? ¿Saben lo que dijo que iba a pasar si cumplimos la ley de Dios? Nos iba a ir bien, nos iba a ir bien, íbamos a ser bendecidos. Pero si no obedecíamos la ley de Dios, ¿qué iba a pasar? Iba a ir mal. Iba a ir mal, todo iba a ir mal. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos acá? Amén. Entonces la ley de Dios es buena porque nos va a llevar a qué? A recibir las bendiciones de Dios. Pero Dios anheló tanto que el ser humano no esté fallando. ¿Por qué? Porque el pecado hace que el hombre falle delante de Dios. Es por eso que Dios dice, envió a Jesús a esta tierra, ¿no? ¿Y para qué lo envió el Señor Jesús, Dios a Jesús a la tierra? Para quitar al hombre la naturaleza pecaminosa que tenía, la cual siempre lo llevaba al pecado. La ley no podía salvar al hombre del pecado. Por eso tuvo que venir Jesús, ¿no? Jesús vino con un propósito a esta tierra. En Juan capítulo 1, justamente Juan el Bautista estaba anunciando a Jesús. Y decía que Moisés, la ley vino con Moisés, pero Jesús, ¿qué cosa vino? Vino trayendo la gracia y la verdad. Jesús expresó, manifestó, hizo visible la gracia de Dios. Y entonces vemos acá, ¿qué dice la Biblia acerca de la gracia? Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a manifestar la gracia de Dios. Ahora todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ahora que estamos en Cristo Jesús, a través de Él podemos nosotros recibir la gracia de Dios. La ley nos ayuda en algo, sí, en acercarnos y conocer a Dios.
Pero Jesucristo vino a manifestar a plenitud la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces Jesús vino a manifestarnos la gracia. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la gracia? Primero, que Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad. Entonces, en Jesucristo nosotros podemos ver la gracia manifestada y a través de Él vamos nosotros a poder ver que lo que Dios anhela y desea para nosotros es claramente una vida diferente. Por eso en la palabra de Dios, cuando en Efesios 2, 8 y 9 dice, ¿no? Dice, porque por gracia, ¿qué cosa? Ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, aquel que vino a traer la gracia. Jesucristo es aquel que vino a traer la gracia. Entonces, por medio de la fe hemos sido salvos. Y eso no procede de nosotros, ¿no? No procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Un regalo, amados hermanos, yo les pregunto, ¿usted tiene que hacer algo para el regalo? En este mundo, lamentablemente, la gente está acostumbrada, ¿no?, a tratar de comprar su regalo, a manipular el tipo de regalo que vas a recibir. Si yo me porto bien, me vas a regalar algo bueno. Si me porto mal, mi regalo no va a ser tan bueno, de repente lo voy a perder. Especialmente en fiestas de fin de año. Si te portas bien, Papá Noel te va y empezamos a hacer toda una historia mentirosa y engañosa. Pero el regalo que Dios siempre da es un regalo bueno. Y el regalo de Dios no es que tú lo merezcas, porque lo que tú mereces es el castigo, la vara de Dios, la mano de Dios, el juicio de Dios. Y el castigo de Dios, amados hermanos, no es nada severo. Es una muerte eterna en el infierno, separado de Dios eternamente, ¿no? Entonces, dice que somos salvos por la gracia, que es un regalo de Dios. Y no es por ninguna obra que vayas a hacer, ¿no? Para que nadie se jacte o para que nadie se glorifique o para que nadie diga, mira, yo lo conseguí, yo lo logré. El tomar esa decisión que hice hizo que pudiera hacer lo otro. El dejar de hacer eso hizo que pude tomar lo otro. No, no fue por esas cosas. Fue por amor. Y fue porque Dios nos los quiso dar gratuitamente. A nadie nos costó. Nadie tuvo que pagar eso. El Señor nos los entregó gratuitamente. ¿Ok? Y como el Señor nos entregó gratuitamente, el Señor anhela que nosotros empecemos a vivir una vida agradable al Señor. Amén. Y cada vez que vivimos una vida agradable al Señor, entonces vamos a ver que nuestro Dios anhela que disfrutemos este don gratuito. Yo te pregunto, si tú estás pasando por la calle, ¿ya? Y viene una persona y te regala un panetón o un chocolate que a ti te agrada, ¿cómo te sientes? Feliz, contento, tienes como que te recompensado, dice, gracias Señor, me diste algo. O caminas por la calle y de repente alguien viene y te invita a comer o te da, o te encuentras de repente algo por un dinero, $100, imagínate, wow, Señor, gracias. Entonces uno se siente agradado. Un regalo es algo que viene gratuitamente, no te cuesta nada, porque tú no haces nada para ello. Amén. No se puede ganar, nadie puede ganar la gracia de Dios. Como dije hace un momento, nada, porque yo hice tal cosa y ahora sí estoy haciendo todo lo que Dios me ha dicho, eso sí, me merezco la gracia de Dios. No, nadie merece la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es recibir lo que nosotros no merecemos. ¿Saben qué merecemos nosotros por causa de nuestra vida y de nuestra desobediencia? Merecemos castigo, ¿no? No merecemos nada más. Pero ¿saben qué? Esta gracia del Señor tenemos que saberlo recibir. Y tenemos que recibirlo de una manera humilde. De una manera humilde, ¿no? Y eso trabaja mucho, ¿no? Para que nosotros ¿cómo podemos vivir esta gracia de Dios? Tenemos que aprender a ser humildes delante del Señor. La palabra de Dios dice en Santiago 4:6, dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué cosa? Da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren tener gracia acá? Entonces dice que Dios resiste a los soberbios, a los altivos de corazón, a los creídos, a los que dicen yo soy más que suficiente, no necesito de nadie. Dios se resiste a ellos. Pero aquellos que son humildes de corazón, la gracia es para ellos. Y cuando hablamos de humildad no significa que soy pobrecito, no tengo que comer, no tengo dónde caerme muerto. No. Humilde significa ponerme bajo la soberanía del Señor.
rendirme ante su presencia, reconocer que Él es el Señor, reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer que nuestra vida no fuera nada si no fuera gracias a Dios. La humildad significa ponernos bajo la palabra de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la verdad de Dios. Amén. Por eso que cuando los humildes, ¿quiénes son los humildes? Son aquellos que reconocen la imposibilidad de triunfar sin la ayuda de Dios. Cuando tú digas, wow, sin Dios no hubiese podido haber hecho esto, estás actuando humildemente. Pero cuando tú dices, yo lo hice porque yo puedo hacerlo, porque yo sé, porque yo tengo experiencia, porque yo, entonces no estás actuando humildemente. La humildad significa, yo lo pude hacer gracias a la ayuda de Dios. Era difícil, sí, pero gracias a Dios lo hice. O ese trabajo parecía sencillo, pero gracias a Dios yo pude hacerlo rápidamente, ¿no? Cada vez que nosotros nos sometemos bajo la soberanía del Señor, estamos actuando humildemente y la gracia y el favor de Dios fluirán a nosotros. Pero sin embargo, ¿qué pasa con los soberbios? Los soberbios son aquellos que quieren llevarse siempre los honores. Siempre los honores. Cada vez que tú te pones por encima de Dios, estás siendo soberbio. Cada vez que tú no reconoces al Señor, te estás poniendo soberbio. Cada vez que tú dices, bueno, yo lo hago, no necesito de nadie, no necesito ni de Dios, yo solo puedo hacerlo. Simplemente estás actuando soberbiamente. Entonces el Señor anhela que nosotros podamos vivir en una actitud apropiada. Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros vamos a vivir la gracia de Dios cuando cada día tomamos la decisión de crecer en la gracia. ¿Y cómo crecemos en la gracia? A través del conocimiento ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que yo decida, y preguntas así, ¿cómo voy a conocer a Jesús? Muy sencillo. La palabra de Dios te habla desde Génesis, Apocalipsis acerca de Jesús. Es interesante cuando nosotros hacemos un estudio de la Biblia y hacemos un estudio de lo que es toda la palabra desde el Génesis al Apocalipsis, vamos a ver que Jesús está en toda la Biblia, hasta en números, hasta en toda parte está Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús, porque Él es el autor, Él es la razón de ser de las Escrituras. Él es el personaje principal. Por eso que cómo crezco en gracia, conforme yo vaya creciendo en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que nosotros vamos creciendo y conociendo a Jesús, vamos a empezar a poder vivir una vida que el Señor anhela y desea que nosotros vivamos. No vayamos viviendo una vida tan ligera, así como que, bueno, vivo porque amaneció y tengo que hacer algo. No, vivamos con el deseo de querer seguir creciendo cada día en la gracia. Que nuestro conocimiento hacia Dios sea cada día más. Por eso, amados hermanos, es necesario para nosotros tener comunión con Dios a través de su palabra. No solamente leyendo la Biblia, sino aprendiendo de ella. Amén. Cada día nosotros vamos a ir creciendo más y más y más conforme vamos dándole tiempo a que nuestro Señor sea quien nos enseñe, nos instruya y aprendamos cada día de Él. Amén. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos tener la gracia de Dios, verdad? Todos queremos la gracia de Dios. Ahora, ¿qué cosa es vivir en la gracia de Dios? ¿Cómo yo puedo decir estoy viviendo en la gracia de Dios? ¿Cómo yo puedo manifestar que estoy en la gracia de Dios? Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, sí, sí, yo vivo en la gracia, pero ¿cómo estás viviendo bajo la gracia de Dios? La actitud que estás tomando, ¿estás en la gracia de Dios o estás viviendo fuera de la gracia de Dios, lo cual sería una desgracia de Dios? Entonces, ¿cómo es vivir en la gracia de Dios? En la salvación que nos brinda a través de Jesucristo, acuérdense, nosotros vamos a vivir bajo la gracia de Dios a través de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. La clave, si nosotros no somos salvos, estamos totalmente fuera de la gracia de Dios. Entonces, la salvación es la base para saber que yo estoy en la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, recuerden que es un don gratuito. ¿Ok? Yo estoy bajo la gracia de Dios cuando sé que todo lo que tengo no me costó nada a mí. Alguien pagó el precio por lo que tengo. ¿Quién pagó el precio? Jesús. Jesucristo pagó el precio. Amén. Él pagó el precio.
Entonces, vamos a empezar a ver cada día cómo Dios está obrando a nosotros y nosotros cómo estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Yo le animo para que esto que estamos leyendo, anótelo, guárdalo en su corazón, practíquelo cada día en su vida. ¿Saben por qué? Porque vamos a empezar a vivir una nueva vida con Él. Pero ya no bajo las obras, bajo las acciones, bajo el qué dirá la gente, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No me puedes decir, yo vivo en la gracia de Dios viviendo fuera de la palabra de Dios. Ningún hijo de Dios puede vivir lejos o fuera de la palabra de Dios. Nosotros que estamos bajo la gracia de Dios vivimos, ¿no?, bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Amén? Vivir bajo la gracia de Dios es recibir la vida eterna, su sabiduría y el poder para poder vivir una vida agradable a Dios. Amén. Vivir en la gracia es recibir la vida eterna, acuérdense. La salvación, ¿a dónde nos lleva? A la vida eterna, ¿verdad? A la vida eterna. Y esa vida eterna, ¿qué también nos va a dar? Va a dar sabiduría para poder vivir en esa vida. Y el poder que viene de lo alto para vivir agradando a Dios. Dios anhela que nosotros vivamos constantemente una vida agradable a Él. Él no quiere que vivamos nosotros una vida a medias. No significa que no tengas problemas en la vida. Mucha gente piensa que vivir en Dios es vivir en las nubes. No, estás acá en la tierra, pero estás con Dios. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Que el creyente, Dios está con él. Dios está contigo. Dios te sostiene. Dios te lleva. Vayas donde vayas, estés donde estés, Dios está contigo. Amén. Y si Dios está contigo, amados hermanos, tienes una vida segura. Amén. Vivir bajo la gracia de Dios. Dios nos da la gracia necesaria para que podamos obedecer sus mandamientos. La gracia de Dios te va a dar la capacidad para que tú puedas cumplir sus mandamientos. ¿Saben cuál es el mandamiento que tenemos ahora, el más fuerte, de entre todos los mandamientos que tiene la Biblia? Jesús lo dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es igualito, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Si nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, y justamente la gracia de Dios me va a llevar a que yo pueda amar a mi prójimo, lo voy a amar no por lo que mi prójimo haga a favor mío, porque la gracia no es como una recompensa por lo que haces por mí, no, la gracia es gratuita. Vivir en la gracia de Dios significa amar al prójimo aunque no lo merezca, como nosotros tampoco merecemos la gracia de Dios. Si aprendemos a entender que la gracia de Dios me lleva a entender cómo vivir una vida obedeciendo los mandatos del Señor, yo voy a poder amar fácilmente a mi prójimo. Voy a amar a mi vecino, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, no al bodeguero, a cualquier persona que de repente ha habido un conflicto, algún problema de repente. Yo lo voy a poder amar, porque la gracia de Dios a la cual nosotros estamos sometidos me va a ayudar a poder vivir así. La gracia de Dios es un favor no merecido. Nosotros no merecemos nada, hermanos. Cuando nosotros entendemos que no merecemos nada, vamos a darnos cuenta que empezamos a vivir una vida agradable al Señor. Amén. Vivir bajo la gracia de Dios va a dejar nuestra vida interior, nuestros pecados y nuestras maldades, o sea, nos va a ayudar a que nosotros dejemos nuestra vida anterior, que dejemos nuestro pecado, dejemos nuestras maldades y sigamos a Jesús. Amén. Cuando empezamos a vivir esta vida con la bendición del Señor, vamos a empezar a vivir una vida maravillosa. Vamos a vivir bajo la gracia de Dios de tal manera que nosotros vamos a poder dar la espalda al mundo, la espalda al pecado, la espalda a todas las situaciones que vivíamos antes de conocer a Jesús. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, yo diría que de modo que si alguno está en la gracia de Dios, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, a partir de ahora todo es hecho nuevo. Y lo que ahora estamos viviendo en la carne lo vamos a vivir por amor a Cristo. Porque Cristo está en nosotros obrando su perfecta voluntad. Amén. Dice que nos perdona, nos limpia y nos hace justos ante los ojos de Dios.
Ahora que vivimos bajo la gracia de Dios, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. Ahora somos justos ante los ojos de Dios. ¿Cómo somos ahora? Justos. ¿Qué significa ser justo? Que entre Dios y yo no hay nada que impida llevar una buena relación, tener una buena comunicación, tener una buena aceptación, tener una vida como Dios anhela y desea. La gracia de Dios nos lleva a vivir este nivel de vida, amados hermanos, perdonados, limpiados y justos delante del Señor. Por eso el apóstol decía, presentémonos, pues, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono del Señor, sin temor, sin culpa, sin sentirnos que estamos mal. Y por último, experimenta el poder de la regeneración. Cuando nosotros empezamos a vivir bajo la gracia de Dios, vamos a darnos cuenta que tenemos una vida distinta, hemos sido regenerados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Y esa transformación no solamente es en el espíritu, esa transformación es en espíritu, alma y cuerpo. Dios desea que todos nosotros seamos transformados plenamente. Por eso el apóstol Pablo decía, no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este sistema de vida, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos conocer cuál es la buena voluntad del Señor, la agradable voluntad del Señor. Nosotros vamos a empezar a ver cada día, hermanos, que nuestra vida con el Señor va a ser fantástica. ¿Amén? Entonces, estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Movámonos bajo esa gracia del Señor. No nos quedemos limitados simplemente por lo que tal vez la experiencia que hemos tenido o la mala experiencia que hemos vivido. Vivamos bajo la gracia del Señor. Despojémonos de todas esas cosas que impiden que podamos vivir la gracia de Dios en nosotros. Amados hermanos, fuimos salvos por gracia. Pero no hemos sido salvos por gracia simplemente para ser salvos por gracia y punto, no. Sino Dios quiere que vivamos constantemente una vida en la gracia de Dios. Y cuando aprendemos a vivir una vida en la gracia de Dios, vamos a darnos cuenta que nuestra vida es totalmente diferente. Amén. Y el último punto, creo que hay uno más. Sí. La gracia de Dios es un don inmerecido. Si usted está pensando, bueno, sí, yo merezco la gracia de Dios, déjame decirle que está en un error. No merecemos la gracia de Dios. No merecemos la gracia de Dios. ¿Y saben por qué no la merecemos? Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros constantemente estamos de una u otra manera entrando en pecado. Y el pecado nos conduce a la muerte. Pero la gracia de Dios es un regalo de Dios que nosotros no lo merecemos. Nosotros lo que nosotros merecemos es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda muerte. Pablo decía, no, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Dios no te da lo que mereces, que es la muerte, sino Dios te da vida eterna. Por lo tanto, no merecemos la gracia de Dios. Pero gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús, nosotros podemos ser merecedores de una vida nueva, de una vida diferente, del amor y el favor de Dios y de la misericordia de Dios que viene sobre nosotros. La gracia de Dios es como que nos va a hacer entender que todo lo que recibimos de parte de Dios, aunque no lo merecemos, lo estamos recibiendo. ¿Nosotros qué merecemos? Castigo, pero Dios no nos da castigo. La gracia hace que en vez del castigo, ¿qué nos dé? Vida. Vida. ¿No? Entonces, ningún ser humano merece la gracia de Dios. Pero porque Dios es tan bueno y amoroso, Él nos concede su gracia. Porque Jesucristo pagó el precio para que a través de su muerte y su sacrificio en la cruz, nosotros podamos ser librados, ¿no?, de la ira de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a empezar a vivir ahora esta vida, hermanos? ¿Cómo voy a actuar ahora que empiezo a vivir y a conocer la gracia del Señor? Porque si yo empiezo a moverme en base a la gracia del Señor que he conocido, entonces mi vida ya no va a ser igual, va a ser diferente. Y el Señor quiere que empiece a vivir una vida diferente. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esta vida? Primero, sabiendo que la gracia es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Toma ese regalo, Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar.
A menos que tú la rechaces. A menos que tú lo rechaces. Es un don, es un regalo que viene de Dios. Y como tal tenemos que recibirlo. ¿Tienes que hacer algo por el regalo? No, simplemente recibirlo, tomarlo, decirle gracias Señor. Esa gracia es mía. Ese don maravilloso es mío. Tú me lo has dado, tú me lo has concedido. Viviremos aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. La única forma de poder establecernos en esa gracia es teniendo a Jesús en nuestra vida. Y amado hermano, si tú aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es el momento de decirles, Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Porque esa es la única garantía de que ese regalo de Dios llegará a tu vida. Si aún no tienes a Jesús en tu corazón, la gracia de Dios no va a llegar a ti, a pesar que Dios quiere. Pero Dios quiere que tengas el paquete completo, la gracia del Señor. Amén. Vamos a vivir en un estado de favor con Dios. De favor con Dios. ¿Saben lo que significa el favor de Dios? ¡Wow! A través de la Biblia veo casos maravillosos de andar con el favor de Dios. José era uno de ellos, Daniel era uno de ellos. Ellos vivieron en un reino pagano donde la gente no buscaba a Dios, no adoraba a Dios, pero en esa condición ellos tenían el favor de Dios. Dios estaba con ellos allí y sus vidas fueron prosperadas para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos ahora viviendo, aún en un sistema donde todavía hablar de Jesús, hablar del reino de Dios es permitido? Pero la Biblia dice que vendrán tiempos donde ya se impedirá hablar acerca de Jesús. Y Dios espera que nosotros nos afiancemos en la gracia. Por eso Él desea que crezcamos cada día en la gracia de Dios. Para que cuando vengan esos tiempos, nuestra fe va a estar tan enraizada que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, de la presencia de Dios. Y que vamos a confesar y declarar que nuestro Dios es Dios. Y ese favor de Dios va a fluir a nosotros. Porque estamos viviendo en la gracia de Dios, en la verdadera gracia de Dios. Viviremos sabiendo que somos salvos. No vamos a vivir pensando, uy, perderé mi salvación, uy, de repente si hago esto, si hago lo otro, viviendo en duda, en temor, en confusión. No. Cuando vivimos en la gracia de Dios, vivimos plenamente establecidos o sabiendo de que somos salvos. Amén. Viviremos en el poder de Dios que nos sostiene y nos ayuda. ¿Quién nos va a sostener en esta vida? ¿Quién nos sostiene de su mano derecha? Es el Señor. Él nos sostiene. No son los alimentos que comemos. Amén. No es el aire que respiras. Es Dios quien te sostiene. Es Dios quien te sostiene. Tú puedes estar viviendo pan y agua, si es que Dios está en medio de ello, vas a vivir bien. Como pasó con Daniel y sus amigos. Ellos solamente se alimentaron de agua y verdura y estuvieron excelentemente mejor que todos los demás muchachos que estaban en ese grupo. Porque ellos decidieron vivir bajo la gracia de Dios, bajo el don de Dios, bajo el favor de Dios. Amén. Él te sostiene y Él te ayuda. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice la palabra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro y ayuda. Amén. Viviremos libre de condenación. Eso es lo mejor que podemos vivir. Romanos 8:1. Que no hay ninguna condena, por eso que no hay ninguna condenación, porque ellos viven en la gracia de Dios, entienden lo que es la gracia de Dios. No significa, ahora vivo como quiero y tú no me puedes decir nada. No es esa la gracia de Dios, no es esa vivir libre de condenación. Vivir libre de condenación es vivir entendiendo que vivo en la gracia de Dios y esa gracia me hace libre de toda condenación, libre de toda culpa, libre de toda acusación, libre de toda cosa que el diablo me condena y que a veces usa a nuestros hermanos o nuestra propia familia para condenarnos. Pero si yo estoy en la gracia del Señor, entonces voy a ser libre de toda condenación. Amén. Por lo tanto, ahora vamos a vivir una relación de amor con Dios. Y cuando hablamos de relación de amor con Dios, es una relación que va más allá de nuestra capacidad mental limitada. El amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es Dios mismo. Si analizamos un poco 1 Corintios 13, que habla acerca del amor,
Vamos a darnos cuenta que el amor de Dios va más allá de un sentimiento, de un abrazo, de un te quiero, te amo y te beso. El amor de Dios es mucho más que eso, es vida, vida pura, es Dios mismo manifestándose en ti. Por lo tanto, vivir una relación de amor con Dios y vivir una vida plena con Dios. Pero todo eso se da bajo ¿qué? Bajo vivir en la gracia de Dios. Amén. Viviremos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. El Señor no quiere a medias. ¿Cuántos saben que los que están a medias, qué hace Dios? ¿Se acuerdan? Dice que los vomita de su boca. ¿Tú estás con Él o no estás con Él? No es que sí estoy todavía un 80% con el Señor y no, estás 100% o estás fuera, ¿no? Dios dice, viviremos llenos del Espíritu Santo y cuando estamos llenos del Espíritu Santo significa que tú estás lleno de Dios, lleno de Dios, lleno de la vida de Dios, viviendo bajo la gracia plena de Dios. Y vivir en la gracia plena de Dios, amados hermanos, no es vivir en el aire, es vivir pisando tierra, sabiendo que Dios está contigo, ¿no? Y viene a mi mente cuando el apóstol Pablo en Romanos decía, ¿no? Así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, no al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Ese mismo Dios ha venido a morar en nosotros a través del Espíritu Santo, el cual está morando en sus corazones, para que sus vidas vivan una vida plena, llena de Él. Entonces, todo lo que hagas prosperará. Amén. Viviremos dispuestos a seguir a Jesucristo, aunque esto nos lleve a lugares o situaciones difíciles. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida como un sacrificio vivo y agradable a Dios por confesar a Jesús, por hablar de Jesús, aunque te digan no? Vemos en Hechos 3, cuando le negaron a los apóstoles hablar de Jesús. ¿Por qué vas a hablar de Jesús? Impidieron hablar de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y necesitamos, amados hermanos, afirmarnos en la gracia, porque esa gracia nos hace a nosotros poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas y poder avanzar en esta vida sabiendo que yo he decidido seguir a Cristo y mi decisión por Él va a ir más allá de lo que mis sentimientos, mis emociones o lo que yo pueda ver, ¿no? A veces me puede limitar en algo, pero si yo estoy metido en el Señor 100%, eso no va a ser obstáculo. Y me acuerdo ahorita cuando lo que pasó con los amigos de Daniel, ¿se acuerdan cuando los pusieron, dijeron, inclínate ante esta imagen, adora esta imagen, si no te vamos a meter al fuego, al horno de fuego? ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros no vamos a adorar a otro Dios que sea nuestro Dios único y verdadero. Y no nos vamos a inclinar, así que ni te preocupes. Nosotros vamos a entrar al fuego y Dios va a ir con nosotros. Y si Dios no va con nosotros, igual, no te vamos a adorar. Firmeza, seguridad. Seguir a Jesús implica eso, una determinación segura de que pase lo que pase o venga lo que venga, mi vida está unida al Señor y no lo negaré nunca. Amén. Y último, viviremos confiados en Jesucristo, quien perdona nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Todos nosotros, amados hermanos, vamos hacia una perfección. Nadie es perfecto. Vamos hacia una perfección. A veces en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo hay pecados que se cruzan en el camino o aún pecados que están en nosotros que todavía no lo estamos tratando, estamos batallando con ellos. Pero gracias que tenemos a Jesús, que nos perdona de todo pecado. Primero Juan 1:9 que dice, ¿no? Si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Entonces Jesús nos va a librar de todo pecado. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la vida que Él nos ha dado. No para que, no importa, te perdono, te cubro tu falta y ya sigue adelante. No, Él nos cubre el pecado, nos quita el pecado para que no volvamos a pecar. ¿Amén? Él no dice, te perdono el pecado para que más tarde lo vuelvas a hacer. No, te perdono el pecado para darte una nueva oportunidad para que vuelvas a corregir ese error y no caigas en lo mismo. ¿Cuántos queremos fallar al Señor? Nadie quiere fallar al Señor, ¿cierto? Por eso Dios nos perdona, para darnos una nueva oportunidad para no fallarle. Cada día crecer en fe y afirmar nuestra fe y nuestra confianza al Señor. Amén.
Por lo tanto, amados hermanos, vivamos en la gracia que el Señor nos ha dado. Amén. Vivir en constante comunión con Él. La clave para que nuestra vida, nuestra fe crezca es estar en una constante comunión con Dios, conociéndolo a través de su palabra, pasando tiempo en oración con el Señor, pasando tiempo compartiendo la vivencia que tenemos con Dios con otras personas. A medida que nosotros nos vamos desarrollando en esta vida con el Señor, nuestra vida va a ser distinta y vamos a poder vivir la vida que el Señor nos ha concedido. Amén. El Señor es bueno, el Señor nos ama y nos ayuda en todo momento. Por lo tanto, la gracia de Dios, amados hermanos, es un regalo inmerecido. Amén. Que el Señor nos ha concedido. Amén. Para terminar, recuerden, nuestro entero caminar cristiano es impulsado única y solamente por la gracia de Dios. Si nosotros queremos caminar en esta vida seguros, caminemos bajo la gracia de Dios. Si queremos caminar en esta vida buscando siempre agradar a Dios en todo y hacer su perfecta voluntad, vivamos en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos llevará cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, como nuestro amado Señor nos ha dicho. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esto ya hemos llegado. Sigamos entonces viviendo una vida consagrada al Señor, viviendo en la gracia de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor. Padre, qué bueno es poder ver y entender y conocer que cada vez que nosotros vivimos bajo tu cuidado, bajo tu gracia, Señor, nuestra vida, Padre, va a ser edificada en ti, Señor. A veces no nos damos cuenta, Padre, pero necesitamos aprender de ti en cada momento, Señor, para que cada día podamos ver y darnos cuenta que tú nos has llevado a una vida diferente, una vida nueva, a una vida cerca de ti, Señor, una vida juntamente contigo, una vida en tu presencia, Señor. Bajo tus ojos, Señor, estamos viviendo constantemente una vida que tú nos has llevado, nos has invitado a vivir, Señor. Nos has traído para que podamos vivir esa vida conforme tus planes y propósitos lo desean, Señor. Y no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos has puesto, Señor, tu palabra, que es la garantía para que nosotros podamos conocerte cada vez más y más, Señor. Y para que nuestra gracia vaya creciendo en ti, Señor, y que podamos nosotros crecer cada día más y más. Para que en nuestro caminar diario tu gracia esté presente en nuestras vidas y que podamos ver, Señor, cómo nos movemos cada día, Señor, en esa verdad que tú nos has enseñado. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén